Lucas capítulo 11, versículo 1, indica acerca de que mientras estaba orando en cierto lugar, después de haber terminado, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan también enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Un poco de trasfondo de lo que está pasando en este contexto. La realidad del acceso personal a Dios mismo en un nivel íntimo era algo complicado entre los judíos en los días de Jesús. Los rabinos les habían enseñado que Dios estaba lejos, que Dios era tan trascendente que realmente no podían experimentar ningún tipo de comunión íntima con Él. Eran aterradoramente inaccesibles y estaban acostumbrados a darse cuenta de que nadie podía entrar en su presencia excepto el sumo sacerdote en el día de la expiación, y que solo con la preparación adecuada. Dios apareció en el monte Sinaí. Los israelitas habían visto su presencia. Estaban acompañados por aterradoras demostraciones de truenos y relámpagos y humo. Y porque Dios es, después de todo, el escritor de Hebreos dice, un fuego consumidor. Pero esto se había extendido hasta, creo, un punto injusto en el tiempo de nuestro Señor, porque si regresa al Antiguo Testamento, estaba muy claro en la escritura del Antiguo Testamento que Dios era accesible por su pueblo. Acabamos de escuchar acerca de eso con respecto a Daniel en esa gran oración que oró. Los rabinos incluso dijeron el santo por las oraciones de los justos. Salmo 50 y el versículo 15 dice: invócame en el día de la angustia y te rescataré y me honrarás. Salmo 91, 15: cuando me llame, dice el Señor, yo le responderé. Salmo 145, 18: cerca está el Señor de todos los que lo invocan. Salmo 18, 6: en mi angustia yo invoco al Señor y clamó a mi Dios pidiendo ayuda. Escuchó mi voz desde su templo y mi clamor de ayuda ante él llegó a sus oídos. Salmo 65: tú que escuchas la oración, a ti vendrá toda carne. Y hay una indicación de que el acceso a Dios era más amplio incluso que solo los judíos. Un comentario Midrash sobre el Salmo 65 dice que un rey humano puede escuchar a 2 o 3 personas a la vez, pero no puede escuchar. Cuanto más Dios no es así. Todos los hombres pueden orarle y Él escucha a todos simultáneamente. Los oídos de los hombres se satisfacen con escuchar un poco, pero los oídos de Dios nunca se sacian. Él nunca se cansa de las oraciones de los hombres. Algunos rabinos enseñaron que la oración era mayor que el sacrificio, y algunos rabinos creían que la oración debe ser constante, no solo cuando una persona está en necesidad. De hecho, hay una declaración en el Talmud que dice: honra al médico antes de que lo necesites. Orarás, y no solo cuando estés en prosperidad, y no solo cuando lo necesites, sino cuando estés en prosperidad antes de que llegue la desgracia. Anticipa y ora, dice el Talmud. Y cuando miras el Antiguo Testamento y comienzas a analizar los componentes de las oraciones del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cuando ves lo que el Antiguo Testamento les llama a hacer en sus oraciones, se desglosa en varias cosas. Las oraciones judías tenían varios elementos. Primero que nada, podríamos decir amor y alabanza. Salmo 34: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza continuará en mi boca. Salmo 51, 17: oh Señor, abre mis labios, mi boca mostrará tu alabanza. Y luego hubo, muy de cerca relacionado con esa gratitud y acción de gracias, RC comentó anoche sobre la oración de Jonás, en la que Jonás dice en el 2º capítulo, en el versículo 9, te sacrificaré con la voz de acción de gracias. Esta fue una forma muy típica en la que el pueblo judío oró, y los rabinos dijeron durante todo oraciones, debe haber acción de gracias.
La acción de gracias nunca debe ser interrumpida. Dijeron que también había oración y afirmación y reconocimiento de la santidad de Dios. Debemos orar, dijo un rabino, al darse cuenta de que la gloria de Dios está ante nosotros como si la Shequina estuviera presente. También hay, en oración, la afirmación del deseo de obedecer a Dios para agradar a Dios, y eso, básicamente, es lo que enfatiza el Salmo 119, como el versículo 103. Mi lengua cantará de tu palabra, porque todos tus mandamientos son correctos. La oración es una celebración de la bondad de Dios, ley y la bondad de sus mandamientos en el afán de obedecerlos. Otro componente que formaba parte de la oración judía era la confesión del pecado y el anhelo de un corazón puro. Salmo 26, 6. Me lavaré las manos en inocencia y andaré a cenar en el altar, oh Señor. Salmo 51, esa gran oración de confesión de parte de David, es una ilustración muy familiar para nosotros y nos recuerda que el salmista dice: ¿quién puede subir al monte del Señor sino el que tiene manos limpias y corazón puro? Entonces, los judíos entendieron los componentes de la oración que nos son familiares. También entendieron que la oración debía ser desinteresada. Las oraciones judías más elevadas eran aquellas ofrecidas en nombre de la comunidad. Había un gran sentido de solidaridad entre el pueblo de Dios. Las veían como un pueblo del pacto, como realmente lo eran, y vieron el propósito redentor de Dios como colectivo en nombre de todos ellos, como la simiente de Abraham. De hecho, una de las cosas que los rabinos solían decir era que al orar a Dios, decían que no se haga la oración del viajero. Señor, que no permita que la oración del viajero encuentre la entrada a ti, oh Señor. Los viajeros podrían estar orando por buen tiempo cuando el pueblo de Dios necesitaba lluvia. En otras palabras, Dios no preste atención a las oraciones de los extraños si interrumpen los propósitos que tienes para tu pueblo. Entonces, oraron con miras a la bendición colectiva. También marcaron sus oraciones con perseverancia. Oraron con importunidad. Oraron con súplicas. Y ves varios de esos tipos de cosas. Yo diría que Daniel capítulo 9 es una indicación maravillosa de la súplica del hombre de Dios, que repasa las mismas cosas repetidamente y hace todo ese tipo de cosas que enfatizan un corazón que está totalmente entregado a la urgencia de esta oración. Otra ilustración: Moisés oró por la misericordia de Dios, incluso después de que Dios le dijo en Deuteronomio 3, basta ya, no me hables más de este asunto. Pero siguió hablando. De hecho, después del pecado del becerro de oro, Moisés intercedió por el pueblo de Israel por ya hace 40 días. Los judíos sabían lo que era suplicar a Dios, y supongo que al final la actitud generalizada en la oración, que era la oración justa entre los judíos, era la humildad. A menudo comenzaban su oración diciendo: que sea tu beneplácito. Ahora, la razón por la que les doy un breve resumen de la oración del Antiguo Testamento es porque quiero que sepan que Jesús aquí no está dando ninguna instrucción nueva nunca antes conocida. Sin embargo, debemos tener comunión con Dios. No será así diferente a aquellos que han estado en comunión con Él todo el tiempo. Todos los elementos que encontramos en las oraciones judías apropiadas son enfatizados y refinados por nuestro Señor en su instrucción. Y aquí nuevamente hay una ilustración maravillosa de que Él no vino a derribar nada a lo que no vino. No reemplaza nada menos que cumplir. Y así en este texto de Lucas 11, llegamos a la instrucción específica de Jesús sobre cómo orar. Esto se puede comparar con la otra versión de esta instrucción en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. No son el mismo incidente que Mateo, el relato, sucede mucho antes en Galilea. Este sin duda en Judea meses después.
Aquí nuevamente Jesús está repitiendo su instrucción. Y la pregunta que lo lanza es que al final del versículo 1, Señor, enséñanos a orar. No dijeron, por favor, fíjate, enséñanos una oración. Dijeron, enséñanos a orar. Esto no es una oración, así es como orar. Se deduce que aprendemos de esto una estructura para la oración, un patrón que podemos seguir. Este es un modelo para orar. El Señor no lo dice ocasionalmente o diariamente, o de vez en cuando, o cada día del Señor al final de la oración que haces en el púlpito. Guía a tu gente en esta oración. Él les dijo, cuando oren, o literalmente cada vez que oren, oren así. Este es un esqueleto que vamos a colgar todas sus oraciones en. Este es un marco que proporciona la estructura para todas nuestras oraciones. Me resultó muy útil hace muchos años, cuando enseñé el maravilloso Evangelio de Mateo, pasar muchísimo tiempo en la versión de esta oración que aparece en el 6º capítulo y aprender esta estructura y este marco que ha sido la estructura y el marco constante para mi oración desde entonces. De vez en cuando digo o canto el Padre Nuestro, pero ese no es el punto. No está mal hacerlo, es maravilloso hacerlo, porque necesitan que se les recuerde esa estructura. Pero eso es solo el marco, y quiero que vean exactamente cuál es este marco, porque, queridos amigos, esto es lo que realmente significa orar de la manera en que Jesús nos enseñó a orar. Digamos que esto es lo que significa orar en el Espíritu, orar consistentemente con la voluntad del Espíritu que desea que oremos de la forma en que se nos ha instruido a orar. Y sé que sabrás muchas de las cosas que les digo, pero tal vez esto sea un recordatorio. Volvamos al versículo 1 y veamos el escenario. Se produjo un indicador muy general aquí, no sabemos cuándo ni dónde ocurrió esto. Pero sucedió que mientras él estaba orando en cierto lugar después de haber terminado, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan también enseñó a sus discípulos. Era una parte regular de la vida de nuestro Señor, estar en constante comunión con su Padre. Sin duda, los discípulos experimentaron eso con él todo el tiempo. Pero en esta ocasión, cuando Jesús está en oración, le piden que les enseñe a orar. Mientras lo escuchaban orar, debieron estar mirando, deben haber estado escuchando y querían saber cuál era la estructura de sus propias oraciones. Y sacan a relucir el hecho de que Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos a orar, y eso era cierto. Incluso los fariseos y los escribas reconocieron que en Juan 5:33 dijeron que los discípulos de Juan ayunaban y oraban a menudo. Era sabido entonces por todos que los seguidores de Juan el Bautista oraban. Entonces, quien hizo esta pregunta dijo que sabes que nosotros también deberíamos saber orar. Y por eso Jesús responde, cuando oras sin tiempo establecido, sin postura fija, cada vez que oras, di. Dice del ego en el sentido más amplio y escucha que el marco comienza a primera hora, Padre. Dios ha llamado Padre solo 15 veces en el Antiguo Testamento. Nunca se le llama Padre en una oración. Dios es llamado Padre 65 veces en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y 100 veces en Juan. Algo ha sucedido para acercar a Dios, para abrir esta relación filial entre nosotros y esta relación paternal con Él. Y el griego es patera, pero los judíos usaron el arameo y probablemente dijeron Abba. Cuando ores, comienza de esta manera, papá, papá. Y por cierto, todavía se usa hoy en las familias de habla hebrea el término de tierno afecto, amor familiar. Los rabinos solían notar que las primeras palabras que un niño pronunciaba eran Abba y Ema. Así que aquí hay un modelo, un patrón, un formato, un marco para la oración que comienza dirigiéndose a Dios de una manera que los judíos realmente nunca lo hicieron. Colectivamente lo hicieron,
pero individualmente no lo hicieron. Esta invocación dice que tienes derecho a acercarte a Dios, el Creador, el Soberano Eterno Santo, y llamarlo papá. Según la sabiduría convencional de los judíos de ese día, esto es aterradoramente presuntuoso. Dios es tan ansioso por presentarse de esta manera y se nos recuerda nuevamente. No tenemos el capítulo 7 de Mateo, donde Dios se presenta como un padre que responde a su pueblo: ¿qué hombre hay entre vosotros cuando su hijo te pide un pan? Le dará una piedra, y si pide un pescado, ¿no le dará una serpiente? Willy. Entonces, tú, siendo malo, sabes dar buenos regalos a tus hijos. Cuanto más tu Padre que está en el cielo dará lo bueno a los que le piden. No es presunción llamar a Dios Padre. Él quiere que le llamen Padre en el sentido más íntimo, y nuestro Señor Jesús nos instruye, así se le ora. De hecho, en Juan 20 y verso 17, Jesús dijo: dile al hermano, y después de la resurrección, ve a mi Padre y a tu Padre. Es una realidad asombrosa. Romanos 8:15, Gálatas 4:6. Abba, Padre, nuevamente es la referencia de Pablo al decirnos cómo acercarnos a Dios. Él es nuestro Padre. Dios no es la apatía, el Dios de los estoicos, incapaz de sentir nada. Él no es el Dios de la anorexia de los epicúreos, que vive en perfecta e indiferente serenidad. Él no es el Dios que dice Thomas Hardy, quien llamó a Dios la cosa soñadora, oscura y tonta que gira la manija de este mundo y se va. Él es Abba Padre, y eso resuelve el asunto del miedo, y eso resuelve el asunto de la esperanza, y eso resuelve el asunto de la soledad, y eso resuelve el asunto de los recursos. Cada vez que oras, Padre, no estás perdido entre la multitud. Piensa en la historia del Padre amoroso. Prefiero llamarla la historia del Padre amoroso en lugar de la del Hijo pródigo, porque en realidad se trata del amor de Dios por un pródigo que regresa. En Lucas 15, cuando regresa, el afecto magnánimo del Padre por este niño desobediente es abrumador. Lo único que quiere es ser un sirviente, y el Padre no permitirá nada de eso. Pon el anillo en el dedo, mata al becerro gordo, ponle una bata, hagamos una fiesta para acabar con todas las fiestas. Tú eres ese hijo, eso es verdad, tú eres ese hijo, y los brazos del Padre están abiertos para ti, para abrazarte y caer sobre tu cuello y besarte. Él es nuestro Padre en el sentido más verdadero, y ahí es donde comienza toda oración, y significa que no estamos perdidos entre la multitud, y significa que a Él le importa, y Él es la fuente de todo, y sus recursos son ilimitados. Bueno, simplemente llamemos a Dios fuente. Ahí es donde comenzamos, pero aún más íntimamente, Dios es Padre. En segundo lugar, quiero ver la siguiente declaración aquí: santificado sea tu nombre. Solo digamos que Dios es tan sagrado, y es bueno que esto llegue de inmediato, porque podríamos ponernos un poco sentimentales con el Padre, ¿no? Es realmente un equilibrio muy importante. Santificado sea tu nombre. Mientras estamos tan emocionados de tener este tipo de acceso a Abba, si bien podemos apresurarnos a su presencia y clamar papá y exponer todos los problemas de nuestro corazón ante Él, también nos corresponde a nosotros entender que su nombre debe ser santificado, y es decir, Él debe ser honrado por encima de todas las cosas. Esto no es solo larga vida al rey. Esto no es solo que Dios salve a la reina. Este tipo de cosas no es una jerga religiosa casual, aunque supongo que ciertamente se convierte en eso debido a su familiaridad para nosotros. Esta es una declaración que reconoce el enorme respeto que se requiere cuando entras a la presencia de Dios. Los judíos llevaron esto a un nivel extremo, al punto que ni siquiera pronunciarían el nombre de Dios. No dirían el tetragramatón. Inventaron formas de referirse a Dios sin decirlo. Era demasiado santo para hablar. Reconocemos esto al comienzo de nuestras oraciones, que estamos entrando en el lugar santísimo. Y mientras hay familiaridad,
amor, cuidado y una relación personal de afecto y generosidad, también estamos entrando en la santa presencia de Dios. ¿Y entiendes qué significa cuando hablamos de su nombre? Hablemos de eso por un minuto. Santificado sea tu nombre. ¿Alguna vez pensamos en eso? En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 30, creo que se trata de David. Se dijo que su nombre era muy estimado. ¿Eso significa que a todos les gustaba el nombre David? No, el nombre era sinónimo de él, con su carácter que se había manifestado en sus actos. El nombre representa todo el carácter de la persona revelado, todo lo que él es, todo lo que es, que se manifiesta en todo lo que él hace. El nombre de Dios es simplemente eso. Se refiere a su carácter, su naturaleza, sus atributos, su personalidad y sus obras. Salmo 9:10 dice: aquellos que conocen tu nombre ponen su confianza en ti. Si realmente sabes quién es Él, ciertamente estás dispuesto a poner tu confianza en Él, porque su nombre es todo lo que Él es. Lo que hacemos cuando venimos a Dios en oración es afirmar la plenitud de la gloria de su persona. Salmo 20, versículo 7 dice: algunos se jactan de carros y otros de caballos, pero nosotros nos jactamos del nombre del Señor nuestro Dios. Jesús en Juan 17:6: he manifestado tu nombre. ¿Qué quiso decir? Te he manifestado tu persona, tu poder, tu verdad a los hombres que me has dado de este mundo. Yo te he puesto en exhibición. Jesús reveló cuál es Dios, su verdadera naturaleza. Dios en el pasado habló a través de los profetas, ahora habla a través de su Hijo. Entonces el nombre no es un título, es el total de la persona. Y puedes pensar en el nombre y los nombres de Dios que nos ayudan a entender la plenitud de ese nombre. Se llama Elohim, el nombre que lo reconoce como creador. La tercera palabra usada en la Biblia es ser reconocido como el creador. El Elión, Dios Altísimo. Génesis 14, leemos: bendito sea Abraham del Altísimo Dios, poseedor del cielo y de la tierra. Se llama Jehová Jireh, el Señor proveerá. Se llama Jehová Nisi, el Señor nuestro estandarte. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jehová Rohi, el Señor nuestro pastor. Jehová Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Shammah, el Señor está presente. Y Jehová Mekadesh, el Señor que os santifica. Todos esos nombres resumen su nombre. Él también es Adonai, Señor. Y lo más maravilloso de todo, su nombre es el Señor Jesucristo. En Él todo el carácter de Dios se revela. Así que cuando oras, vas a Dios, tu Padre, pero inmediatamente te das cuenta, al acercarte a la presencia íntima que está disponible para ti, desde que el velo se ha rasgado, que estás entrando en la presencia del Todo Santo Dios. Santificado sea tu nombre. Cuando escuchamos la palabra santificado, ya no sé si alguien usa santificado, a menos que estés atravesando un edificio muy viejo y mohoso. La palabra se ha vuelto arcaica, ha dejado de usarse. Actualmente, por lo general, se asocia con el pasillo, enclaustrado, túnicas largas, cánticos sombríos, halos, iglesias oscuras y mohosas, música tristemente morbosa y otras tradiciones. Pero son solo estereotipos. Para entender mejor, podríamos reemplazar santificado con santo. Podríamos entenderlo un poco mejor. Santo sea tu nombre. Ese verbo es bastante interesante. Es muy raro en griego secular, pero no en griego bíblico, obviamente, porque estás hablando de Dios. ¿Y qué queremos decir cuando decimos santo sea tu nombre? No estamos haciendo a Dios santo. Él ya es santo. Simplemente lo estamos reconociendo, lo estamos tratando como santo. Estamos reconociendo su santidad. Estamos afirmando que reconocemos su santidad, y eso es esencial cuando venimos a Él en oración.
Los padres griegos usaron palabras que sintieron que eran equivalentes a agiazo. Crisóstomo lo equipara con doxazo, que significa glorificar o honrar. Orígenes lo equipara con megalino, que significa exaltar o elevar en lo alto. Juan Calvino dijo: que el nombre de Dios sea santificado no es otra cosa que decir que Dios debe tener su propio honor, del cual es digno, para que los hombres nunca piensen o hablen de él sin la mayor veneración. Por lo tanto, esta es una protección contra el sentimentalismo. Esta es una protección contra el uso excesivo y abusivo de Abba, que es tan propenso a ser sentimentalizado. Cuando regresas y encuentras algunas de las oraciones judías que se han usado históricamente y todavía se usan hoy en día, encuentras que decían: oh Señor, Padre y gobernante de mi vida. Nunca terminaban con solo Padre o solo Señor. Aquí hay otro ejemplo: oh Padre, Rey de gran poder, Altísimo Dios Todopoderoso. Algunos de ustedes han oído hablar del Shemoné Esrei, que son una serie de 18 oraciones. Todas comienzan de esta manera: oh Padre, oh Rey. Y en el día de la expiación hay 10 oraciones penitenciales que los judíos rezan. Se llaman Avinu Malkeinu. En esas 10 oraciones dicen esto: nuestro Padre, nuestro Rey, 44 veces, el equilibrio entre Abba y la santidad de Dios. Se cuidaron cuidadosamente de sentimentalizar a Dios, y nosotros también debemos hacerlo. Cuando santificamos a Dios, afirmamos que Él está apartado de todo lo común, que es apartado de todo lo profano, que debe ser apreciado, estimado, honrado, reverenciado, adorado, glorificado, alabado y adorado, como aquel que es infinitamente bendito. Es tan fácil decir: santificado sea tu nombre, y no pensar en absoluto. La verdad es que cuando oras, sí, vas a su presencia como Abba, pero inmediatamente te detienes al darte cuenta de que el lugar de prioridad absoluta en tu corazón pertenece a la gloria y el honor de Dios. Y cualquier cosa que traigas está dirigido a que Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre. Ese es el modelo. Eso es lo que esto dice: santifica su nombre cuando crees que Él es quien es. Hebreos 11:6. El que viene a Dios debe creer que Él es. Debes creer que es quien es, y quien es se revela claramente en toda la maravilla de los nombres que componen su nombre. Fue Orígenes quien escribió: el hombre que trae a su concepto de Dios ideas que no tienen lugar allí, toma el nombre del Señor Dios en vano. Orígenes tenía razón. Si vas a ir a la presencia de Dios, vas a la presencia del Dios que es, el Dios que es. Por eso nuestra fe nos dice que es una herejía tan horrible redefinir a Dios o hacerle una imagen según nuestras propias ideas. Santificamos su nombre cuando adoramos al Dios que es, el Dios verdadero, y el Dios que es también incluye que Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Santificamos el nombre de Dios también cuando, en vista de quién es, deseamos su gloria en la medida en que lleguemos a su presencia ante todo para someternos a Él. Fue Lutero en el Catecismo quien dijo: ¿cómo es santificado el nombre de Dios entre nosotros, cuando tanto nuestra doctrina como nuestra vida son cristianas? No digas: santificado sea tu nombre, y luego salgas y deshonres a Dios. La oración no es solo que el nombre de Dios sea santificado en Él, o que el nombre de Dios sea santificado en nuestras palabras, sino que el nombre de Dios sea santificado en nosotros. Así que lo que digo es: Padre, vengo a ti en mi necesidad como fuente. Vengo a ti agradeciéndote por la intimidad, pero vengo a ti para santificar tu nombre, es decir, someterme a eso que te trae gloria y honor. Agustín dijo: no es que el nombre de Dios no esté ya santificado, pero oramos para que los hombres lo consideren santo y para que Dios llegue a ser tan cercano y querido para nosotros
que no estimemos nada más reverente que Él. La oración comienza claramente con nosotros estando en nuestro rostro. La oración es para que Dios use su bondad paternal y sus riquezas eternas a su disposición en nombre de su pueblo, para glorificarse por nosotros y a través de nosotros. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hay una siguiente frase, y si te estás preguntando si vamos a llegar a la oración completa, probablemente no, pero está bien. El tercer elemento aquí es: venga tu reino. Parece que Dios es soberano. Eso es fundamental en tus oraciones. Vienes a Dios como un Padre amoroso que es la fuente de todo lo que necesitas. Vienes a Dios como sagrado, absolutamente santo, y persigues su gloria. Y vienes a Dios como total y completamente soberano. Inmediatamente después de la celebración de la intimidad y la celebración de la adoración, viene la sumisión. Haz lo que sea que haga avanzar tu reino. Ese es el punto. Haz lo que sea que haga avanzar tu reino aquí. Yo soy el Señor. Tengo una petición predominante. Haz lo que sea que haga avanzar tu reino. Y como escuchaste anteriormente, Dios hace lo que hace porque se propone hacerlo, pero el medio por el cual lo hace es nuestra oración. Así como Dios nos salva porque determinó salvarnos, pero el medio por el cual Él nos salva es nuestra fe. Haz lo que sea que avance tu reino. El Talmud dice que la oración en la que no se menciona el reino de Dios no es oración en absoluto. La vana repetición de los fariseos y los escribas que de alguna manera buscan acosar a Dios para que haga lo que ellos querían está muy lejos de lo que nuestro Señor nos está diciendo aquí. El reino de Dios fue un asunto central en su predicación. No quiero ser demasiado técnico, pero hagámoslo realmente simple. El reino de Dios es la esfera sobre la cual Dios gobierna, ¿correcto? Y hay dos reinos de Dios. Dos elementos en esto. Está el reino universal, es decir, Dios es el gobernante del universo entero, pero está el reino redentor, y es decir, ese es el reino de aquellos sobre quienes Dios gobierna en virtud de la salvación. Por eso lo que decimos es: Dios, sea lo que sea que lleve a cabo la plenitud de su propósito redentor, hazlo. Jesús vino predicando el reino, las buenas nuevas del reino. Fue enviado por Dios, dijo, a predicar el reino, para anunciar que el reino estaba entre ellos. El reino estaba disponible. El rey estaba reuniendo a su pueblo. Les dijo cómo entrar en el reino. Les dijo lo que se requería. Dijo que el reino ya existía, porque Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino. Y él dijo en Lucas 17:21, el reino está en medio de vosotros. Y él estaba hablando del reino salvador, el reino de la salvación sobre el cual Dios gobierna. Realmente estamos diciendo: Señor, solo quiero que hagas lo que construya tu reino y te traiga gloria a través de la salvación. Estás orando por el avance del evangelio. Estás orando por la salvación de los perdidos. Que tu reino venga. En la oración en Mateo 6, que intencionalmente no usé, porque quería usar esta para dejar claro que esto no es una fórmula, es una estructura, y es por eso que los dos no son lo mismo. Pero en esa oración en Mateo 6, él dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué está pasando en el cielo? ¿Qué está pasando allá arriba? La exaltación de Dios, la adoración de Cristo y el dominio de la santidad. Es donde Dios es alabado y adorado por los santos. Y esta es una oración para derribar eso, para traer el cielo a la tierra. Por eso es que he estado diciendo durante años que la iglesia no debe ser el lugar donde entra el mundo, sino el lugar donde desciende el cielo. Eso es por lo que estamos orando. Trae tu reino celestial, construye tu reino, exáltate a ti mismo, exalta a tu Hijo.
Y la verdadera iglesia es la respuesta a esta oración. Tú eres la respuesta a esta oración. Creo que dirías eso inmediatamente si te dijera: ¿querrías orar algo que fuera contrario al propósito redentor de Dios? Entonces, así es como alineas a Dios antes de que pidas algo para ti. Sabes que no hay peticiones personales todavía. ¿Te has dado cuenta de eso? Está bien, antes de llegar a eso, tienes que pasar por esto. Esta es la estructura. Ahora estás tan perdido en el asombro, amor y alabanza que tus próximas palabras probablemente serán: el resto te lo dejo a ti. Quiero decir, ya casi has llegado. Hay una rendición total en este punto. Glorifícate, levanta al Hijo para que Él pueda dibujar el tuyo. Construye tu reino. Te quiero glorificado, quiero a Cristo exaltado. Pablo entendió esto, dio su vida, dijo con propósito, para que la gente creyera. Les dijo a los corintios que sus alabanzas redundarían en la gloria de Dios. O sea, toda su vida fue entregada para agregar una voz más al coro de aleluya, para que Dios sea glorificado. Realmente estás orando redentoramente aquí, para que se cumplan los propósitos de la salvación. En el primer capítulo de Timoteo dice que Dios, nuestro Salvador, desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y este es el propósito de Dios, que aquellos a quienes ha llamado vengan a la salvación. ¿Cuál es nuestra parte? Ruego o insto que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acción de gracias en nombre de todos los hombres, para reyes y de todos los que están en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable a los ojos de Dios nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres se salven. ¿Por qué oramos? No estamos orando por la sabiduría política de las personas, estamos orando por su salvación. Puedes decir: bueno, Dios ya sabe lo que va a hacer, pero nuevamente el medio que usa para hacer lo que hace son nuestras oraciones. Como escuchaste anteriormente, Daniel estuvo orando porque Dios ya había revelado lo que iba a hacer. Y sin embargo, quiero agregar algo aquí. No puedes ceder en este punto. Nunca podrás realmente hacer una tregua con el mal. Nunca podrás ser indiferente a la perdición del mundo. Quiero decir, Jesús está llorando por la ciudad de Jerusalén. Pablo dice: si yo pudiera, literalmente desearía que me maldijeran por el bien de mis hermanos. Nunca puedes resignarte a una actitud pasiva. Nunca puede haber algún tipo de aceptación gris de cómo son las cosas. Nunca puedes permitir que tu teología sofoque tu celo por intercesión. David Wells escribió: ¿cuál es entonces la naturaleza del peticionario penitente? La oración petitoria correcta, dijo, es en esencia rebelión. Es rebelión contra el mundo en su caída, la negativa absoluta y eterna a aceptar como normal lo que es omnipresentemente anormal. Es, en su aspecto negativo, el rechazo de cada agenda, cada esquema, cada interpretación que está en desacuerdo con la norma originalmente establecida por Dios. Como tal, es en sí misma una expresión del abismo insalvable que separa el bien del mal. Es la declaración de que el mal no es una variación del bien, sino su antítesis. O, para decirlo al revés, llegar a aceptar la vida tal como es, aceptarla en sus propios términos, lo que significa reconocer la inevitabilidad, la forma en que funciona, es renunciar a una visión cristiana de Dios. La resignación a lo que es anormal tiene dentro de sí la suposición oculta y no reconocida de que el poder de Dios para cambiar el mundo y vencer el mal por el bien no se actualizará. Lo que Él está diciendo es que tenemos que rebelarnos. Por eso Jesús lo dijo: oren todo el tiempo y no desanimarse. Y es por eso que en el próximo texto escucharás acerca de la oportunidad y la perseverancia. Nos rebelamos contra el mal en el mundo, nos rebelamos contra la deshonra de Dios
y la deshonra de Cristo. Recuerdo haber leído sobre Henry Martyn, el misionero en la India, quien primero llegó allí, fue a un templo donde los hindúes adoraban con sacrificios. Fue una experiencia vil y huyó de esa experiencia. Fue a su habitación y tomó su diario y escribió esto: no puedo soportar la existencia si Jesús va a ser tan deshonrado. Y creemos que entendemos eso. Nunca llegamos a una tregua con eso. No es que desconfiemos de los propósitos de Dios, es que compartimos la pasión de Dios, es que somos impulsados por el Espíritu de Dios a sentir como Él siente. Salmo 69, el salmista escribe: el celo por tu casa me ha consumido, los reproches que caen sobre ti han caído sobre mí. ¿Qué declaración está diciendo? Dios, cuando tú eres deshonrado, siento el dolor. Y Jesús experimentó eso. No fue al templo y limpió el lugar, y en cierto sentido dijo: soy el cumplimiento del Salmo 69, porque lo citó: el celo por tu casa me ha consumido. Pero, ¿cuál es la pasión de esa oración? La pasión de esa oración es que Dios no sea deshonrado, que Cristo no sea deshonrado, que venga el reino, que venga la salvación, que el Señor edifique su iglesia, que sea glorificado. Esto convierte la oración en adoración del más alto tipo, desde el corazón, una pasión por su gloria. Cuando la oración se usa como un dispositivo para obtener salud y éxito y otros favores de una especie de máquina expendedora celestial, ¿es este cristianismo? Creo que no. Jim Packer dijo: la oración de un cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios, sino un humilde reconocimiento de impotencia y dependencia. Bueno, el versículo 3 lo entendemos. Ahora, a nuestro lado de esta oración: danos cada día nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que está en deuda con nosotros, y no nos dejes caer en la tentación. Una vez que pones a Dios en el lugar que le corresponde, puedes llegar a ti. No tengo tiempo para desarrollar todo esto, pero es suficiente decir que cada una de estas solicitudes está ligada a una promesa. Cada una de ellas, el Antiguo Testamento dice: nunca he visto al pueblo de Dios suplicar. ¿Qué pasa si el Nuevo Testamento, de origen pagano, dice: mi Dios suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en Cristo Jesús? Dios ya prometió darnos todo lo que necesitamos. Buscad primero el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en la carta de Pablo a los Corintios dice: no os preocupéis por dar, no te preocupes por dar generosamente, cosechar abundantemente, y Dios te dará pan para tu comida. Entonces, ¿por qué lo pedimos? Porque siempre pides de acuerdo con la promesa divina, como escuchaste también dicho en la última hora. En segundo lugar, perdona nuestros pecados, se basa en una promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacer lo que dijiste que ibas a hacer, satisfacer nuestras necesidades físicas, sostener nuestras vidas hasta que nuestras vidas cumplan tu pleno propósito, perdonar nuestros pecados de la manera que dijiste que serían, violaciones de tu santa ley. Perdona la deuda que hemos contraído contigo, ya que deseamos hacer lo mismo por los demás. Él sabía que Dios era su proveedor, él sabía que Dios era su salvador. Siendo cualquier creyente que viene al pie de la cruz, ella sabía que Dios era la fuente de todo. Todo don bueno y perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de cambio. Todos sabemos que Dios no solo es nuestro proveedor y nuestro salvador, Él es nuestra seguridad. Sabemos que el fin del versículo 4 dice: no nos dejes caer en la tentación. Dios nos llevará a la tentación con miras a exponernos al maligno, como dice Mateo 6. Dios nos llevará deliberadamente a la tentación para que podamos caer. Santiago 1 dice que Dios no tienta. Nos permite entrar en pruebas, pero permite las pruebas para que podamos ser fortalecidos
no para que podamos ser aplastados. Sabemos que Él nos alimentará, sabemos que Él nos perdonará y sabemos que Él nos protegerá y nos dirigirá por caminos que produzcan justicia, no pecado. Así que lo que realmente estamos orando es lo que Él ya prometió. Es una oración muy simple. Señor, tú eres la prioridad y cuando se trata de mí, todo lo que te pido es que cumplas tu promesa en mi nombre de sostener mi vida para tu gloria, perdonar mi pecado para tu gloria y protegerme del maligno para tu gloria. Así que cualquier cosa que hagas con respecto a esta enfermedad o cualquier cosa que hagas con respecto a este dilema o lo que sea que hagas con respecto al sufrimiento y el dolor, Señor, que te honre y que se manifieste el cumplimiento de tus promesas. Inclinémonos juntos en oración. Señor, es necesario decir mucho más sobre esto, pero venimos a ti como nuestro misericordioso y amoroso Padre. Santificamos tu nombre, buscamos tu gloria, recordamos las palabras de nuestro Señor Jesús. Todo lo que pidan en mi nombre, eso lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Realmente se trata de ti y luego de nosotros solo en la medida en que lo que nos sucede te glorifica. Y oramos como adoradores siempre por tu gloria. Te damos gracias por este acceso, esta puerta abierta, y que vivamos en esta comunión constante que has puesto a nuestra disposición. Sea glorificado, oh Dios, a través de nuestras vidas, mientras escuchas y respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén.